de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a dialogar acerca del capítulo 48 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo está basado en el relato que aparece en el libro de Mateo, capítulo 17, versos 22 al 27. También en el capítulo 18 del 1 al 20. También aparece en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 30 al 50, y en Lucas, capítulo 9, verso 46 al 48. Y me acompaña el pastor Orlando González, y hoy quiero invitarles a orar. Eterno y amado Padre, estamos abriendo nuestro corazón a ti, meditando en tu palabra, y rogamos la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estadía en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que le esperaban. Les había dicho que debían subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iban a ser entregados en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaba ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba adelante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Poco después de llegar a la ciudad, el cobrador de impuestos para el templo vino a Pedro preguntando: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. La actitud del Salvador hacia las leyes rabínicas y sus claras reprensiones a los defensores de la tradición ofrecían un pretexto para excusarle de estar tratando de destruir el servicio del templo. Ahora sus enemigos vieron una oportunidad para desacreditarle. En el cobrador del tributo encontraron un aliado dispuesto. Pedro vio en la pregunta del cobrador una insinuación de sospecha acerca de la lealtad de Cristo hacia el templo. Celoso del honor de su maestro, contestó apresuradamente, sin consultarle, que Jesús pagaría el tributo. Pero Pedro había comprendido tan solo parcialmente el propósito del indagador. Cierta clase de personas estaban exentas de pagar el tributo. En el tiempo de Moisés, cuando los levitas fueron puestos aparte para el servicio del santuario, no les fue dada herencia entre el pueblo. El Señor dijo: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos, Jehová es su heredad. En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía considerados
como dedicados especialmente al templo, y no se requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. También los profetas estaban exentos de este pago. Al requerir el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta o maestro y trataban con él como con una persona común. Si se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por otro lado, el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Tan solo poco tiempo antes, Pedro había reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ahora perdió la oportunidad de hacer resaltar el carácter de su maestro. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto de él que estaba tratando de difundir los sacerdotes y gobernantes. Cuando Pedro entró en la casa, el Salvador no se refirió a lo que había sucedido, sino que preguntó: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos. Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuestos para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel para quien el templo era la casa de su Padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó manifiesto que él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo el tributo como mero súbdito del rey. Ve a la mar, le indicó a Pedro, y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aunque había revestido su divinidad con la humanidad, en este milagro reveló su gloria. Era evidente que era aquel que había declarado por medio de David: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y en mi poder están las fieras del campo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con los judíos acerca del asunto, porque ellos hubieran interpretado mal sus palabras y las habrían vuelto contra él. Antes que ofrecerlos reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con justicia. Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, debían evitar el dar ocasión para que fuese mal interpretada. Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible. Mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, después que Pedro se fue al mar, Jesús llamó a los otros así y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La presencia de Jesús y su pregunta
dieron el asunto un cáliz enteramente diferente del que les había parecido que tenían mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Cuando Jesús les dijo que iba a morir y resucitar, estaba tratando de establecer una conversación con ellos acerca de la gran prueba de su fe. Si hubiesen estado listos para recibir lo que deseaba comunicarles, se habrían ahorrado amarga angustia y desesperación. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora del duelo y desilusión. Pero aunque había hablado muy claramente de lo que esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía. No percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa, pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, Cristo podía haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no habría alcanzado la causa fundamental. Aún después de haber recibido el conocimiento más completo, cualquier cuestión de preferencia podía renovar la dificultad y el desastre podía amenazar a la iglesia después de la partida de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Surgió delante de él una visión de Lucifer, el hijo del alba, que superaba en gloria a todos los ángeles que rodeaban el trono y estaba unido al Hijo de Dios por los vínculos más íntimos. Lucifer había dicho: seré semejante al Altísimo, y su deseo de exaltación había introducido la lucha en los atrios celestiales y desterrado una multitud de las huestes de Dios. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifiesta sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos momentos, la cruz le esperaba, y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación por ellos. Muy tristemente,
Aunque con solemne énfasis Jesús trató de corregir el mal, demostró cuál es el principio que rige el reino de los cielos y en qué consiste la verdadera grandeza. Según las normas celestiales, los que eran impulsados por el orgullo y el amor a la distinción pensaban en sí mismos y en la recompensa que habían de recibir, más bien que en cómo podían devolver a Dios los dones que habían recibido. No tendría cabida en el reino de los cielos, porque estaban identificados con las filas de Satanás. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse en sí mismo, sino de salvar almas. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina la pedirá, y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectuales preparados fracasarán. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los hace poner a un lado. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante con mayor poder. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón que los pusiese en armonía con los principios del reino. Llamando a un niñito así, Jesús lo puso en medio de ellos y luego, rodeándole tiernamente con sus brazos, dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fueseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia, son las características de la verdadera grandeza. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús, y todos por igual dependen de aquel que los redimió para Dios. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía, ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unión con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con aquellos que son mansos y humildes de corazón. Dísteme asimismo, dijo David, el escudo de tu salud, y tu benignidad como elemento del carácter humano me ha acrecentado. El que recibe en mi nombre uno de los tales niños, dijo Jesús, a mí recibe. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Jehová dijo así: el cielo es mi solio, y la tierra estrado de mis pies. Mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Hoy, de manera directa, el Señor nos llama para que hagamos parte de su reino. Aceptemos su llamado de una manera sincera y contrita. Coloquémonos delante del Señor para que Él nos use con su poder. Y permitamos
que nosotros podamos ser vehículo de su amor, de su poder y de su plan redentor. Ven, hagamos pacto con el Señor. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, agradecido por tus palabras, queremos pedirte que si hay algo que obstaculice nuestra cercanía contigo, nuestra cercanía con el reino de los cielos, que tú puedas removerlo. Saca de nosotros cualquier rasgo de orgullo, de avaricia, de egoísmo, cualquier deseo de grandeza que es por lo cual Satanás fue expulsado del cielo. Y permítenos ser como niños, permítenos ser humildes de corazón. Y que nuestro carácter cada vez se asemeje más al carácter tuyo. Gracias, porque sabemos que tu Santo Espíritu ya está obrando en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Te invito a compartir este mensaje con tus amigos y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.